Eh, Se ve que esta sesión en especial ha generado un enorme interés. Tenemos preguntas por escrito de 4 sedes. Nada más la sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla manda 13 preguntas, ¿no? En otras 9. Evidentemente voy a tener que hacer una selección de esas. Les vamos a pedir en primer lugar a las 2 sedes que les toca hacer sus preguntas en vivo por videoconferencia, que las hagan de manera breve y muy puntuales para que estas sean las que conteste el doctor Dussel en una primera ronda. Luego voy a agrupar varias de las que llegaron por escrito, ¿no? Y filtrarlas, porque son demasiadas. Quizás luego se las podemos pasar al doctor Dussel o nosotros mismos, a partir de algunas lecturas, plantear respuestas en el blog, en la página web, ¿no? Y finalmente abriremos las preguntas a la sede, a quienes están de manera presencial en la sede de Económicas. Bueno, entonces, de la Universidad Veracruzana, la maestra Norma Lagunes y David Zulbarán. Adelante. Sí, buenas tardes. Las preguntas son las siguientes. La primera, ¿cuáles principales problemas en la educación superior en Chile? La segunda, ¿qué participación tiene el gobierno en diferentes niveles en la decisión de las políticas de educación se está superior? cortando, si puedes leerla La un poquito siguiente, más ¿qué despacio. papel juegan los gobiernos locales en la educación superior? Y la última que voy a leer, la cuarta, a raíz de las reformas de finales del siglo XX e inicios del XXI, se alienta la participación de la iniciativa privada en la educación superior, y si es así, ¿qué tanto ha aumentado esto? Bueno, las primeras no se escucharon bien, estaban entrecortadas. Si puedes repetir la primera pregunta, por favor. Primera y segunda. La primera, ¿cuáles son los principales problemas de la educación superior en China? Ok, la segunda. ¿Qué participación tiene el gobierno en sus diferentes niveles en la definición de las políticas de educación superior? Muy bien, gracias, maestra Lagunes. De la Enes León. Buenas tardes. Buenas tardes. Las preguntas nuestras son las siguientes. Híjole. ¿Sí? Siendo los tigres asiáticos los que van encabezando los rankings de evaluaciones internacionales, ¿qué tanto ha influido la autodisciplina y la competitividad de la población para fortalecer su sistema de educación superior? La segunda es, ¿cómo se lleva a cabo la formación de maestros? La tercera es, ¿cómo se pasa de educación media superior a superior y la proporción de absorción que existe en ese pasaje? Cuarta, ¿hay compatibilidad en los planes de estudios en la formación de ingenieros de nuestro país con respecto a las de China? Quinta, ¿hay experiencias de educación a distancia en China a nivel licenciatura? Sexta, ¿cuál es el panorama de las ciencias sociales y humanidades en China? Séptima y última, en nivel superior y superior, ¿qué participación tienen los estudiantes chinos en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas? Gracias. Bueno, vamos a, son muchísimas preguntas. Es prácticamente imposible para
una persona contestar todo. Vamos a pedirle al doctor Dussel que seleccione y que atienda las más que pueda de este paquete tan grande. Gracias, Enrique. Un gusto. Sí, efectivamente. Además, de nuevo, en forma muy autocrítica, yo no me considero especialista en el tema de educación superior. Entonces, algunos temas, yo a los que les interesara, con mucho gusto, digo, también para la preparación del evento de hoy, seleccionamos como unos 25 documentos PDFs de la OCDE, de diversas instituciones chinas vinculadas con la educación superior, no solo el Ministerio de Educación. Al que le interesara, o yo les propongo, si estuvieran interesados, de enviarles los 25 documentos y subirlos, ¿no? De nuevo, la OCDE juega un papel importante. Me parece que en el caso de China ha sistematizado información que es realmente muy compleja, ¿no? Compleja en el sentido de un par de cientos de millones que por ahí faltan, ¿no? Y claro, la OCDE trata de sistematizar esto, tiene un muy buen departamento sobre China, etcétera. Problemas de la educación superior en China, yo les diría, como señalaba, destacando que China no es un cuento color rosa, me parece que de lo más interesante de la educación superior y de la educación en general en China es que permite un efectivo ascenso y continuación con base en la meritocracia, ¿no? Es decir, el que saca 99.9 pues estudia medicina, y el que saca 99.8 pues no le alcanza para medicina y solo te alcanza para ingeniería no sé qué. Y si quieres estudiar, no, digo, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Y puedes ser hijo, padre o lo que seas de quien quieras. Es un sistema ahí bastante claro y transparente, bastante violento en ese sentido, ¿no? Así es como es el planteamiento. Entonces, problemas, yo les diría, en la propia educación, etcétera. Enorme, hay una muy significativa demanda de educación superior que a través de este sistema pues no encuentra una oferta, ¿no? ¿Y qué sucede? Digo, con el incremento, como yo les decía, del nivel de vida, esto se puede hacer además en términos de un efectivo aumento incremento de la clase media en China, y bueno, hay cantidad de estadísticas. Claro, uno de los resultados me ha tocado, hace 2 años me tocó ir 2 veces seguidas a la Universidad de Sydney en Australia, ¿no? Entonces la Universidad de Sydney tiene alrededor de 20,000 estudiantes, 40% de los estudiantes son chinos, ¿no? No de los extranjeros, sino que de los estudiantes, ¿no? Entonces uno ironiza un poco en voz alta y uno dice, no, pues van los estudiantes chinos a mejorar su chino, ¿no? Y los australianos pues aprenderán algo de chino, ¿no? Se me ocurren anécdotas que dejo de lado, pero entonces masivamente gente de clase media y clase alta que en este sistema de meritocracia pues no alcanza el 99.x%, pues se van a Harvard porque pues tienen los $50,000, pero no tienen el 99% que requieren para estudiar algo, ¿no? Y no solo a Harvard, sino que se van a Singapur, a Australia, a Inglaterra, a Alemania, y si hay que pagar, se paga y tienen con qué pagar, ¿no? Entonces hay una demanda muy superior a la oferta en este sistema. Un proceso de polarización, también yo les diría social, que es de preocupación para el sector público, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy por hoy yo les diría, al igual que otros sistemas educativos
superiores, como por ejemplo en Alemania, la iniciativa privada no juega un papel relevante, ¿no? Ni en términos cuantitativos ni en términos cualitativos, ¿no? Es claramente, se podrían ver, hay rankings, yo no creo mucho en estos rankings, pero les puedo asegurar que para los estudiantes chinos es clarísimo, estos rankings son muy claros, y queda muy claro que si estás en la Universidad de Pekín, que es la número 1 de China, pues bueno, pues tendrás un futuro muy glorioso, ¿no? Y si estás en la universidad no sé dónde, de qué municipio, en qué provincia perdida, pues algo te falló, ¿no? Entonces es duro, competitivo, etcétera, etcétera. Entonces, pero la iniciativa privada hoy por hoy no juega un papel relevante. Hay debates, se podría discutir largamente sobre este tema de los tigres asiáticos, la autodisciplina, el confucianismo, si hay efectivamente un determinismo cultural para comprender la reorientalización de la economía global. Yo personalmente estoy en contra de estos determinismos culturales. Lo que sí encontramos, y tal vez es una perspectiva muy latinoamericana al respecto, uno, son élites que creen en sus países, ¿no? Y es un tema de economía política profundo, es decir, en China, en Japón, en el resto de los tigres asiáticos y dragón asiático, pues uno encuentra corrupción, ineficiencias, etcétera. Pero claro, las élites creen en su país, ¿no? Es decir, el peso que se roban, que logran obtener legal, ilegalmente, informalmente, lo ahorran y lo invierten en su país, ¿no? En buena parte de las élites latinoamericanas, pues eso termina en Miami, en Houston, en Nueva York y en muchos otros lugares, y nos encontramos con Panama Papers y con muchos otros que pues los primeros que no creen en su país pues son los funcionarios del propio país, ¿no? Entonces, claro, las tasas de ahorro, las tasas de inversión, etcétera, pues son muy bajas ante élites que no creen en sus países, ¿no? Como un tema relevante. Yo diría un segundo tema relevante, y en donde la educación superior juega un papel relevante, es una perspectiva nacional, por no decir nacionalista, de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Cómo aprendo de procesos y productos específicos, de las buenas o de las malas, con la OMC o sin la OMC, ¿no? Dirán algunos, no hombre, acá hay países que llevan 60 años con transnacionales automotrices, ¿no? Y no saben cómo diseñar un tornillo, ¿no? Los chinos, Siemens puso un tren rápido hace 25 años del aeropuerto a la ciudad de Shanghái, y después de 15 años compitió en Alemania con una tecnología mejorada con Siemens en el resto del mundo, ¿no? Entonces, son procesos de aprendizaje donde de nuevo la educación superior juega un papel crítico, ¿no? Es decir, si tú te alojas, me tocó verlo con Siemens, con Hewlett Packard y con otras empresas, es decir, el sector público, no el Estado, ofrece instrumentos. A ver, Siemens, tú te quieres instalar en mi parque industrial a las afueras de Shanghái. ¿Con qué vienes? ¿No? No, pues fíjate que quiero ensamblar acá los cables verdes con los azules y mira, ¿sabes qué? Eso hazlo en México, pues está bien, ¿no? A mí lo que me interesa es que traigas acá tus últimas tecnologías. Recuerdo, estoy hablando de hace 4 o 5 años, de escáneres y máquinas que hacen radiografías, que era la última tecnología de Siemens. Si eso lo traes, yo te pongo ingenieros, te instalas en mi parque industrial,
que no hay uno en Alemania con esas características, no vas a pagar impuestos durante 5 años, etcétera, etcétera. Ojo, mis ingenieros van a aprender, ¿no? Y si en 5 años vas a seguir con la misma tecnología, voy a hacer lo mismo, más que probablemente mejor y más barato que lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, es un sector público desarrollista, nacionalista, en donde temas y discusiones de nuevo sobre comercio desleal no comprenden la problemática concreta, ¿no? Hay un grupo de temas ahí sobre participaciones de matemáticas, de educación a distancia, de ciencias sociales. Yo ahí les pediría que, en fin, o yo les envío o ponemos a disposición ahí toda esta información estadística muy rica. De nuevo, me permite presentar ahí algunos resúmenes. En el PowerPoint hay alguna de esta información. Y en los documentos van a encontrar información, en fin, de estas 602 especialidades por universidades, por entidad, por provincia, que pudiera ser de relevancia, ¿no? Gracias, Enrique. Varias de las preguntas que llegaron por escrito venían desde antes a partir de una lectura de un resumen descriptivo del sistema chino que pusimos en línea, ¿no? Varias se contestaron durante la presentación que hizo el doctor Dussel hace un momento, en la primera sección de esta sesión. Entonces, yo voy a escoger las que creo que se tocaron menos o que hubo menores referencias, para ver si existe en la información que trae en este momento Enrique elementos, y si no, para atenderlas después, ¿no? Una que me parece que es clara en la presentación, pero ratificar, se pregunta cómo se financia. Básicamente lo que se ha reiterado es que el financiamiento es público, ¿no? Es un financiamiento público a pesar de que los estudiantes paguen. Entonces hay una pregunta que está ligada a esa, que es muy interesante. Hay varias recurrentes sobre esto. Si el Estado hace un financiamiento público de la educación superior, ¿qué impresión tienes, Enrique? ¿Es un cobro asociado al compromiso estudiantil con el proceso educativo? ¿Es un cobro que se utiliza, que forma parte importante del financiamiento de proyectos, del financiamiento de instituciones? No sé si tienes elementos de eso. Esa sería una, ¿no? La otra la tocaste de alguna manera ahorita, una visión sobre si había un choque entre un conocimiento o una especie de esencialismo cultural chino con una cultura de la globalidad. Si quieres abundar más sobre eso, hay preguntas que realmente tendría que ser un coloquio general sobre otros temas de China, sobre estratos y clases sociales en China, que creo que sería muy complejo tocar en este momento, ¿no? Me parece que los temas de que la movilidad social, la movilidad estudiantil a lo largo del sistema, lo acaba de decir el doctor Dussel, es a partir de el examen. Y si quieres abundar un poco más, hay estudiantes que trabajan, como tenemos aquí en México, o los estudiantes son estudiantes de tiempo completo en la educación superior. Y hubo una pregunta antes, ¿cómo se forma? A lo mejor podías contar un poco la experiencia de catedráticos de economía con los que has interactuado. Se están formando en estas universidades, en el extranjero, cómo están estos procesos de formación de personal académico. Y dos últimas. Una, lo tocaste de alguna manera con la autocensura, hay un alineamiento ideológico, sobre todo en economía, por ejemplo. Y lo último es si has hablado de estudiantes chinos en el extranjero, migración y proyecto nacional, muchos becarios, ¿no? Pero hay estudiantes extranjeros en China, es un tema relevante.
Entonces ahí te dejo esta ronda, que no es poca cosa, ¿no? No, muchas gracias. En fin, un par de respuestas, ¿no? Yo espero que quede claro, a ver, la experiencia china, educativa en las últimas décadas y también en la educación superior es muy fuerte, ¿no? No conozco, ahí ha de haber, no conozco temas, digo, análisis psicológicos y de otro tipo, pero claro, crecientemente el sistema educativo y también superior en China claramente se parece al caso, yo te diría, coreano, japonés, y no al europeo o de otra índole, ¿no? Digo, hay modelos de educativos superiores muy diferentes. Ahí yo siempre me acuerdo de esta película ahí de Michael Moore al respecto, ¿no? Como modelos diferentes pueden tener resultados semejantes, ¿no? Estamos hablando de procesos individuales, familiares muy caros, muy costosos, a todos los niveles, ¿no? Entonces no pensemos en una visión romántica de la educación, ¿no? Es en términos individuales de la juventud de un niño que tiene 10 años y pues todo menos ponerse a jugar fútbol en la calle, ¿no? Y las vacaciones están para adelantar lo que vas a estudiar el próximo año. Y ojo, y los papás pagan eso, ¿no? Entonces hay costos múltiples, ¿no? Financiamiento, de nuevo, pues es un financiamiento público, ojo, público con el planteamiento que les hice, no solo del gobierno central, y muy relevantes son estos incentivos, ¿no? Es decir, sí hay una base, ojo, esa base te alcanza para poco, y entonces a tu planta académica o a un grupo de ellos, y empiezan procesos de competencia, de selección, debates, yo les diría no muy lejanos al SNI y muchas otras cosas en México, empiezan procesos de selección internos, institucionales, entre facultades, quién está más cercano al sector público y tiene capacidad de obtener financiamiento, con lo cual, en fin, pues eso tiene un impacto en equipos, becas y muchas otras cosas. Estos proyectos juegan un papel de enorme relevancia en China, y entonces, claro, por supuesto hay compromisos individuales, pero yo les diría sobre todo, a mí me llaman la atención los compromisos institucionales, ¿no? Es decir, las instituciones que tienen buenas relaciones con el sector público tienen más acceso a estos recursos adicionales, y de otra forma pues quedarás bastante estancado, y esto sucede en la Universidad de Pekín, que es la top university, en donde pues filosofía pues está ahí al lado del baño en el 5.º piso en quién sabe dónde, y no es el caso de ingeniería, etcétera. De nuevo, no estamos hablando de procesos lineales, ¿no? Ahí a mí me sigue llamando la atención, y uno va ahí a cada rato, hay debates crecientemente abiertos que se pueden encubrir de una u otra forma, pero por ejemplo, de nuevo, yo participo más en el ámbito académico, económico, y entonces, claro, nos encuentra crecientemente con estudiantes de posgrado que vienen de Chicago, que vienen de qué sé yo, de Yale, del Ivy League norteamericano, versus estudiantes del Ivy League chino, con resultados y propuestas muy diferentes, ¿no? Y por un lado uno iría con resultados muy chuscos, ¿no? Entonces uno se encuentra ahí en el Instituto de Marxismo, Leninismo de la Academia de Ciencias Sociales, con aparentemente marxistas, citando a Milton Friedman y a Coase y a una cantidad de gente. Entonces hay unas mezclas
muy sui generis, por decir algo, ¿no? Pero en términos de política económica con enormes diferencias, ¿no? Es decir, estudiantes de doctorado de estas universidades estadounidenses que vienen con un discurso pues que conocemos en México muy claramente, pues qué es lo que tiene que hacer China, pues China lo que tiene que hacer es liberalizar, abrir, mientras menos sector público mejor, la iniciativa privada tiene que retomar, etcétera, etcétera, y uno se encuentra con otro grupo que les dicen en el mejor de los casos mañana, ¿no? Hoy no, ¿no? Y un debate intenso, duro, pero un debate, les repito, crecientemente público, ¿no? Y en donde de nuevo es muy importante dimensionar la situación actual, ¿no? China, el gobierno chino plantea la importancia de la iniciativa privada, de procesos de liberalización, de la importancia del capital privado, de la inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa china en el mundo, etcétera. Ojo, la base es el 50% del Producto Interno Bruto, es propiedad del sector público. En otros países los procesos de liberalización son con una base no del 50 ni del 5%, sino que pues tenemos dos empresas públicas relevantes, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y un par de cacahuates perdidos en otros lados, ¿no? Entonces, sí, en México hay procesos de apertura y liberalización, en China también, pero estamos hablando de procesos y puntos de partida incomparables, ¿no? La omnipresencia del sector público es de la mayor relevancia en términos cualitativos, yo les diría, ¿no? El alineamiento ideológico, sí, seguramente es relevante, no seguramente, con certeza. Ojo, personalmente, yo invitaría a no caer en decir, bueno, pues entonces China es una estructura política autoritaria del siglo no sé qué, antes de Cristo, y se acabó, ¿no? Entonces ya los encajoné en un lugar. Hay por ahí en YouTube, ¿no? Hay un video de Xi Jinping destacando la meritocracia china versus pues, cómo llegó Donald Trump a ser presidente en Estados Unidos, ¿no? Y diciendo, pues, no, acá tienen un millonario que creo que sabe bastante poquito de lo que está haciendo, ¿no? Y acá tenemos un proceso con base en un partido comunista que tiene 90 millones de miembros, ¿no? Y tiene su estructura propia, ¿no? Nosotros hoy no aspiramos a ser una democracia parlamentaria occidental como muchos otros. A discusión, a debate, etcétera, y en el propio Partido Comunista hay debates, discusiones, limpiezas, depuraciones muy sustantivas, ¿no? El presidente Xi Jinping, alguno lo podrá simplificar como decir, bueno, esto es una campaña en contra de la corrupción para deshacerse de todos sus, enemigos, etcétera, pero van varios cientos de miles en esta campaña de atrapar como se llaman a veces con nombres muy chuscos estas campañas y estrategias en China, de atrapar moscas y tigres, ¿no? Digo, nos podemos reír y decir jajaja, jojojo, pues en otros países pues ni moscas, ni tigres, ni elefantes, ni dragones, ¿no? Digo, y estamos todo el día nomás viendo cómo se vuelan millones y cientos y miles y pues ni mosquitos ni dragones, ¿no? Yo les diría, tengamos capacidad de comprender un proceso político. Para China, por ejemplo, y para el Partido Comunista Chino es muy importante Hong Kong,
¿no? Con todos sus asegúnes, ¿no? Para China, bajo este lema de un país, dos sistemas, Hong Kong es un laboratorio en donde si las cosas salen bien, en 20 o 30 años se podrán implementar algunas de las lecciones de Hong Kong en el resto de China, ¿no? China sí empezó con las zonas económicas especiales en un grupo de regiones y continuó con procesos de aprendizaje. De nuevo, no tengo ahí una opinión personal consolidada, pero yo invitaría a comprender con mayor detalle estos procesos y no caer en simplismos y cajones y decir, bueno, pues esto es quién sabe qué, como lo que fue en 1800, 1900, etcétera. No caigamos en eso, ¿no? Entonces, pero claramente el sector público bajo el liderazgo del Partido Comunista es quien dicta en un proceso de competencia y un proceso de discusión, quien dicta cuáles son las prioridades también en la educación superior, ¿no? Y ojo, también en la competitividad y en la aeronáutica y en otros 25 temas con competencia, ¿no? Hace 2 años tenemos ahí en el Sechimex un ciclo de una cátedra México-China, donde invitamos a una persona que consideramos destacable en temas específicos. Vino el doctor Dieter Ernst y estuvo casi 2 semanas hablando sobre la industria de semiconductores en China, ¿no? Un tema apasionante, ¿no? Entonces China, a principios en 2010 decidió que para 2020 iba a sustituir el 70% de las importaciones de semiconductores en 10 años, ¿no? Uno dirá, ¿cómo sustitución de importaciones? Pues no era el anticristo, pues sustitución de importaciones, con un programa de $150 mil millones, ¿no? En 2 instituciones. Una es Huawei, algunos de ustedes habrán escuchado, ¿no?, de ellos, no solo porque le ganan a los Pumas, ¿no? Y 2, la segunda institución es Tsinghua, que es una universidad. Entonces no es una, sino que son 2. Puede ser que se queden las 2, puede ser que fracasen una, etc. $150 mil millones, un proyecto nacional, ¿no?, del sector público que compite con diferentes tecnologías y habrá que ver los resultados, ¿no? Ese es un Estado, yo les diría, o un sector público desarrollista. Claro, quien va a gritar, va a decir comercio desleal, no, de ninguna forma, oye, subsidios, oye, ¿esos son subsidios? Pues la pregunta sale sobrando. Por supuesto que son subsidios, y no quiero seguir dependiendo de Intel y de AMD en el 2025, y en el 2030 vas a tener transistores y semiconductores made in China. Esa es la propuesta. En algunos casos funciona, en otros no, y ahí la educación superior juega un papel muy sustantivo. Claro, se preguntará alguno, oye, ¿y por qué Tsinghua? ¿Y por qué no Renmin? ¿Por qué no otros? ¿No? En fin, lo dejo así, ¿no? Y solo un último tema, estudiantes extranjeros, muchísimos, ¿no? En las estadísticas por ahí mostraba, según las estadísticas oficiales, como 150 mil estudiantes extranjeros, los cuales se me hacen muy poquitos, ¿no? Digo, hay masivos estudiantes extranjeros en China, y yo les diría, claro, hay enormes oportunidades de estudiar en China hoy en día, ¿no? Es más, muchas de las becas y de los instrumentos de cooperación en América Latina y en la UNAM sorprendentemente se declaran desiertos, ¿no? Es decir, porque la mayoría prefiere ir a Colombia, Argentina o España, y pues híjoles, a Bélgica pues capaz, pero pues en China pues está bien en chino, ¿no? Entonces se declaran sorprendentemente desiertos. La mayoría de los casos son becas
escuetas, ¿no? Pero serias y con la posibilidad de hacer estudios de posgrado, de licenciatura, aprender el chino. Hoy en día se ingresan al Sechimex, verán hoy en día más de 25 proyectos de cooperación muy concretos entre la UNAM y contrapartes chinas. Ojo, pero lo mismo en la Universidad Veracruzana, en la UAP y en muchos otros, ¿no? Y además eso, si no me equivoco, luego nos puedes decir, Enrique, trae información para distribuir sobre estos programas y cosas que ustedes se pueden llevar para ver oportunidades y proyectos. Entonces vamos a abrir una ronda breve de preguntas de asistentes a esta sala, ¿no? Hemos explotado seriamente a nuestro ponente. Hay una que no quiero dejar de pasar, que es, y que venía además en una de las tablas que presentó el doctor Dussel, que era el componente femenino de la matrícula. A lo mejor no tiene caso volverla a pasar aquí, pero está en el PowerPoint y se puede consultar. Si lo tienes en la cabeza, Enrique, menciónalo, y si no, vamos a dar paso, además vamos a dar paso a las preguntas aquí. Está la compañera aquí adelante y luego Salvador. Hola. China ha importado en algún momento modelos educativos de Occidente, y cuál es el nivel obligado para los estudiantes, o cuál es el grado máximo que es de carácter obligatorio. Okay. Si se presentan, Salvador Díaz Cuadras, profesor en CCH Sur, bachillerato. Bueno, a mí me llama mucho la UNAM, o sea, sabe que el CCH Sur es bachillerato. Bueno, no es chino. Voy a hacer luego un comentario en relación con el CCH y China. Bueno, no iba, lo había No, te estoy botaneando, Salvador, es un querido integrante. Primero, a mí me llama mucho la atención que haya tan solo cerca de 7 millones de universitarios en China, y el potencial que ha mostrado, bueno, de 96 para acá, es, en términos de crecimiento, es sorprendente, ¿no? Demasiado sorprendente. Entonces, digamos, no comenzó con los 7 millones de estudiantes en aquel momento, hace 20 años, ¿no? Y sin embargo, ha despuntado demasiado, ¿no? Que, bueno, va a ser primera economía en el mundo pronto. Luego, ya tiene ciertos proyectos de ir más allá de sus fronteras, a diferencia de lo que dice Kissinger en su libro sobre China, que dice China no tuvo aspiraciones expansionistas, pero bueno, parece que ahora las comienza a tener claramente, con sus submarinos y otras cosas, ¿no? Bueno, o sea, tiene proyecto, tiene la ruta de la seda, que ya, de hecho, un tren llega como año y medio a España, ¿no? A Madrid. Y pero bueno, ahí le va a invertir China también bastante, digamos. Entonces, con una base de universitarios, aunque la mayoría son ingenieros, digamos, ¿cómo nos explicas que haya tenido esa potencialidad, ¿no? Que con una minoría en términos proporcionales de su población y de lo que ha logrado, me parece bastante pequeño el número. En relación a un comentario rápidamente, un amigo mío sacó en Cuadernos Políticos, que se publicaba en los años 70, una crítica sobre el modelo CCH como tecnócrata, ¿no? Tecnocrático. De hecho, el 71 tuvo que ver también en contra de la reforma educativa tecnocrática de Echeverría, ¿no? Y bueno, entonces me acuerdo que González Casanova se vio en la necesidad, o se dignó contestarle a mi amigo en la misma revista, diciéndole, bueno, lo que hemos buscado con el CCH, porque hay materias que se llamaban de opciones técnicas, que eran de carácter terminal, para que quienes quisieran se insertaran en el proceso productivo. Y de ahí que Naucalpan, Azcapotzalco y Vallejo son los 3 primeros planteles que están en zonas industriales. Se puede pensar
Bueno, de hecho, al principio hubo contacto con las empresas, con las industrias, como lo hacía. Bueno, eso es lo que va a decir luego González Casanova, mi amigo Cuauhtémoc Ochoa. Le va a decir, pues es que lo que yo estoy aplicando, ustedes radicales que me critican, ¿no? Izquierdistas, maoístas o marxistas, China es lo que ha hecho en el desarrollo de su revolución. O sea, ha tenido la escuela ligada al proceso productivo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay distintos ejemplos, desde que las comunidades precisamente pues estaban interesadas en seleccionar a quienes querían que fueran a la universidad y luego regresaran con ellos. También, por cierto, ahí comentaba con la compañera que me ha hablado, le digo, lo interesante es, a mí también me resulta que vinieron a México en los años 70, segunda mitad en el Colegio de México andaban bastantes, ¿no? Los veías todos los días ahí caminando. Luego sé que siguen yendo a Estados Unidos, han ido a Europa, etcétera, y regresan, ¿no? Vienen, estudian y se llevan el conocimiento y lo reintegran a su país. Bueno, eso. ¿Alguien más? A ver. Sí, Matías Milla de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Una consulta breve, si puede responder. Creo que lo que China ha dado un poco al resto del mundo tiene que ver con la jerarquía de los indicadores, ¿no? Y esa capacidad de caja-negrizar ciertas relaciones. Por lo que nos está comentando Enrique, los indicadores son parte de esta idea de la meritocracia, ¿no? Son un componente esencial. A lo mejor si podría comentar de qué manera son construidos y legitimados en China los indicadores que permiten de alguna forma establecer comparaciones ad intra del sistema de educación superior o de ciencia y tecnología. Sale. Si les parece bien, tomamos una última pregunta aquí. Es donde es conveniente recordar que es viernes. Gracias. Atzel Hernández de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo quisiera si pudieras abundar un poco sobre el tema de los criterios para asignar los puntajes o cómo funciona el examen de ingreso al nivel superior, porque de la exposición podría interpretarse que es solamente un asunto de dedicación de los muchachos. En el caso mexicano también puede interpretarse eso, pero hay muchas evidencias de que no es así, que hay factores socioeconómicos que impactan de manera muy importante en esos procesos de selección. Entonces, si pudieras abundar algo sobre eso y en el mismo sentido, ¿cuáles son las posibilidades? Algo mencionaste, pero digamos, si te quedas en la Universidad de Pekín, hay muchas perspectivas de desarrollo, pero quien no entra a la universidad, hay quien no entra, es una pregunta, y de los que entran a universidades de menores niveles, ¿qué posibilidades tienen o cómo impacta eso en el desarrollo de sus vidas? Bueno, ya, es el último jalón. Gracias, Enrique. No, muchas gracias. Miren, un par de comentarios donde me siento competente. Llama la atención. Estuve ahora en el verano, en nuestras vacaciones de la UNAM, estuve 5 semanas se llama Beihai, en la Universidad de Estudios Extranjeros de la ciudad de Pekín, impartiendo ahí un curso, ¿no? A ver, el componente femenino, ¿no? Es llamativo dependiendo de las carreras, etcétera, pero hay claramente, ahí en las estadísticas señalaba que alrededor del 54% de los estudiantes de la educación superior son mujeres hoy en día en China, ¿no? Y ha habido un incremento significativo en esta Universidad Beihai particularmente, que tiene un componente de lenguas, pero también de ciencias sociales, etcétera. Yo les diría el 70-80% son mujeres, ¿no? Nosotros recibimos en la Facultad de Economía
el CECHIMEX es parte de la Facultad de Economía. Tenemos ahí convenios con un grupo de universidades, incluyendo la UIBE, que es se llama University of International Business and Economics, ¿no? Durante los últimos 10 años llegan cada grupos de 5, 6, 7 estudiantes, y en 10 años todas han sido mujeres, ¿no? Entonces, dicen nuestros queridos estudiantes de la facultad, pues que en China solo hay mujeres estudiantes, ¿o qué, no? Ironizo, pero claramente hay un componente femenino muy significativo que valdría la pena probablemente compararlo con otros sistemas, no estoy cierto, incluso en el caso mexicano, no sé, ahí soy realmente ignorante. 52 más o menos. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues mira, no es muy lejano. Pero esto ha venido creciendo en forma importante, ¿no? Yo creo que China, como muchos otros países, históricamente, sobre todo hasta el siglo XIX, hasta las primeras décadas del siglo XX, importó no solo modelos educativos, sino que modelos productivos, modelos militares, modelos de innovación, etcétera. Y creo que a mí hay un libro, la hija de Mao, no de Mao, la hija de Deng Xiaoping tiene un libro enorme, como de 600 páginas, una biografía de su padre, ¿no? Tiene cantidad de temas interesantes o menos interesantes, pero a mí personalmente de lo que más me llamó la atención, y el tema se ha analizado con cierto detalle y que tiene que ver con alguna de las respuestas anteriores, es que en la década de los 10 y particularmente en 1900, 1910, 1915, China en algún momento prácticamente dejó de existir como país, ¿no? Es decir, fue invadida por Japón, por Rusia, por otras potencias, y eso generó una conmoción de la élite, de la burguesía nacional, que planteó: no podemos continuar siendo un país desarrollado que va a importar de La Plata a tecnologías, a formas de producción, sistemas educativos, etcétera, ¿no? Y una decisión de nuevo de nacionalistas, comunistas, de muy diferentes, uno diría, intereses y partidos políticos, la importancia de generar innovación nacional, de generar, ojo, esto tiene componentes positivos y negativos, ¿no? De generar una bomba atómica, ¿no? Es decir, requerimos de un sistema militar, y en donde muy rápidamente, después de la revolución en el 49, se dieron cuenta, estoy reseñando la perspectiva china, que la URSS lo único que les estaba enviando era pura basura, ¿no? Y entonces, si esperaban que la Unión Soviética les enviara material bélico o productivo o educativo que permitiera un desarrollo propio en el corto plazo, pues es que eso no iba a tener sentido. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron con 20, 30 proyectos nacionales, incluyendo bomba atómica, incluyendo la Academia de Ciencias Sociales, y 20 proyectos donde se dieron cuenta que ni Estados Unidos ni la URSS les iba a permitir un desarrollo doméstico, ¿no? Incluyendo en términos del sistema educativo, ¿no? Es decir, hay una cantidad de, yo les diría, todavía está esa generación de académicos que después de la revolución, y yo les diría hasta los 50, partes de los 60, un punto de referencia educativo era claramente la Unión Soviética, y estos académicos hablan ruso, ¿no? Eso en algún momento cambió para irse a Estados Unidos, Alemania y una cantidad de otros lugares, incluyendo la Unión Soviética, pero no solo, ¿no? Entonces sí, China importó en algún momento modelos, pero de nuevo
es un tema, no sé si en esta o en la próxima vida, pero que personalmente me parece muy atractivo en términos de la comprensión de una élite que se siente profundamente humillada, ¿no? El imperio chino prácticamente deja de existir, ¿no? Por 6, 7 países que toman pedacitos y pedazotes de China y donde las élites decían esto no nos puede volver a suceder, ¿no? Y ni los rusos, ni los gringos, ni los quién sabe qué nos van a ayudar si no tenemos tecnología, si no tenemos educación, si no tenemos un sistema militar, etcétera. Es una decisión nacional, nacionalista, y en donde la educación juega una parte relevante. Y entonces la Academia de Ciencias Sociales, CAS, con docenas de miles de investigadores, juega una parte relevante como parte de esta estrategia, ¿no? En fin, temas ahí, en fin, de jerarquías, de indicadores, legitimidad, debates sobre las estadísticas, yo te diría, profundos, críticas internacionales sobre el Producto Interno Bruto, una variable básica. Nosotros en el CECHIMEX hemos hecho estudios y análisis del comercio México-China, América Latina, China, inversiones chinas en América Latina. Las diferencias, nada más parte una idea, lo que China dice exportar a México versus lo que nosotros decimos importar de China varía en 300%. ¿No? O sea, China dice 1 y nosotros decimos 3. Entonces yo digo con todo el sarcasmo y toda la seriedad, oye, pues si no sabes si estás importando un pollo o 3 pollos, pues China es un serio problema, ¿no? Las diferencias en temas de inversión, según fuentes, y hemos hecho todo un trabajo analítico con fuentes chinas, con fuentes gringas, con fuentes como la UNCTAD, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera. Las diferencias son de signo, ¿no? El Ministerio de Comercio chino dice que invirtió en México 500 y la Secretaría de Economía dice menos 50. ¿No? Es menos cuánto, ¿no? Solamente para decirte, sí, hay un serio cuestionamiento, digámoslo así, hay un serio incentivo para el sector público de carne y hueso de pues, darle una ayudadita a los indicadores locales para tu ascenso político, ¿no? Y bueno, pues ya después pues que le toque al que sigue ver si realmente fueron 30, 300 o 3,000 estudiantes de educación superior, ¿no? Pero por lo pronto lograste un par de cosas y después hay escándalos. Entonces sí, hay discusiones, yo te diría, serias de puentes, competitividad, escolaridad, incremento del nivel de vida, etcétera. Hay un fuerte incentivo para mejorar, maquillar, yo te diría como cualquier otro funcionario del sector público en Xochimilco o en donde fuera, ¿no? Por último, sobre los criterios, la verdad es que ahí me faltan criterios para saber cuáles son temas, enfoques, cambios en estos exámenes que se hacen para ingreso a las universidades. No es que haya gente que quede fuera, sino que nunca quedaste, ¿no? Es decir, tú con el promedio que tienes ingresas a una o la otra universidad y ni te enteraste cuáles estaban por encima o por debajo. Es decir, obtuviste tanto, quieres estudiar tal cosa, no, te obtuviste 80 y vas a estudiar otra cosa en otro lugar, ¿no? Tenemos ahí, yo los invito, hay una entrevista muy conmovedora, me tocó ser el entrevistador ahí del profesor Sushi Chen, que es un viejo profesor uno de los padres o madres de los estudios latinoamericanos en China, ya mayor,
tiene 70 y pico de años, y eso le hice una larga entrevista sobre su vida, ¿no? Y cómo es que llegó a ser latinoamericanista. Pues él quería irse a la Unión Soviética a estudiar ruso, y por ahí le llegó la indicación, y ¿sabes qué? Pues vas a La Habana, ¿no? Y dijo, La Habana, pues ¿dónde queda La Habana, no? Y bueno, terminó siendo uno, conoció el Che Guevara y qué sé yo cuánto, y en fin, así fue. Hoy es diferente, ¿no? A las nuevas generaciones de latinoamericanistas eso les sería completamente incomprensible, pero buena parte de los funcionarios y particularmente esa generación, pues no es que quieres estudiar, ¿no? Pues hoy lo que necesitamos es esto. Yo coincido en que elementos, factores socioeconómicos con total certeza juegan un papel importante, y es más, este proceso de selección empieza desde la primaria, ¿no? En qué escuela. La mayoría, por no decir todas, son públicas, pero hay públicas buenas y hay públicas no tan buenas, ¿no? Entonces, en cuál quedas en la propia ciudad de Pekín o en otras ciudades, eso va determinando tu futuro para estar en el top, quién sabe cuánto, ¿no? Conozco puras anécdotas, podría dormirlos al respecto, no conozco estudios, creo que tampoco hay muchos al respecto, sobre determinantes factores socioeconómicos que influyen en esta carrera, ¿no? Pero claro, si tienes dinero para pagar clases durante todo el verano, eso no lo va a poder hacer un trabajador migrante, ¿no? De matemáticas a lo que fuera, seguramente tendrás mejores opciones y mejores resultados en este proceso de selección, ¿no? Seguramente, pero soy bastante, conozco insuficientemente al respecto, ¿no? Y un último tema que quisiera destacar, los invito mucho, yo traigo acá unos trípticos a los que están interesados, tenemos una red académica de América Latina y el Caribe sobre China, es un nutrido grupo que está trabajando sobre temas de migración, de inversión, de confucianismo, de urbanismo, con cubanos, gringos, argentinos y chinos. El próximo evento va a ser del 28 al 30 de mayo del próximo año. Estamos ahora en proceso de convocatoria a los que quieren presentar. Si están interesados, con gusto les doy algunos de estos trípticos, ¿no? Pues creo que tuvimos mucho temor de programar en este seminario una sesión sobre China, ¿no? Las dificultades de atender este tema son enormes, primero por la magnitud de la población, del número de instituciones, por la barrera lingüística, por el bajo número de estudios disponibles en el campo de la educación superior para nosotros. Creo que hemos tenido la suerte de poder ver un panorama general de la educación superior china y cómo se ubica en el contexto de un país que es profundamente diferente al nuestro y a los que conocemos con más frecuencia en nuestros alrededores, ¿no? En algún momento, Enrique, a lo mejor esto es una barbaridad, pero muchas de las cosas que describiste recordaban al México de los años 30, ¿no? Con ese vocación nacional de un Estado omnipresente, que invertía, que planteaba políticas de sustitución de importaciones, proyectos educativos gigantescos como fue en su momento el Poli. En fin, a lo mejor hay puntos en los cuales uno puede ver desde la propia historia de México
a ese monstruo, no lo digo peyorativamente, sino en términos de su magnitud, que tan complejo además para caracterizar, como bien nos describió el doctor Dussel, en términos de nuestros viejos paradigmas, tanto ideológicos como caracterizaciones económicas y de todo tipo. Entonces, tenemos este panorama general, ¿no?, que además nos abre un montonal de preguntas, y quiero agradecer al doctor Dussel y darle el correspondiente reconocimiento para el SNI, el PRIDE, todas las cosas, para que por su aportación, por su disposición en primer lugar, para estar aquí con nosotros y para compartir su punto de vista, para adentrarse en este tema y desde su conocimiento sobre China, proyectar una imagen y una idea tangible de lo que es la educación superior allá, y de tal manera que nosotros podamos realmente relacionarnos cognitivamente con ese fenómeno tan particular, ¿no? Entonces, muchas gracias, Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y gracias a ustedes en las sedes y aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, también a nuestros compañeros y colegas que dan apoyo al curso. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.